Espero se encuentren bien y gracias, Pastor, por tu oración, que Dios sea utilizando su palabra en nuestros corazones y que podamos seguir adelante en nuestra vida cristiana. Entonces, quisiera compartirles, como ya lo estamos viendo en pantalla, vamos a ir a descansar nuestro corazón, nuestras mentes en el primer libro de Juan, capítulo 3. Si quieren, por favor, dirigirse allí. Primera de Juan, capítulo 3. No sé si alguna vez vieron en una película, está la escena, es una escena quizás común donde está el niño, la familia. Está el niño dentro de la casa y su padre se va de repente por un viaje y es la escena donde está el niño allí como en la ventana mirando cómo el padre se aleja. Y luego de ese momento el niño está expectante al regreso de su padre. Y mientras espera, se porta bien, ¿verdad? Esperando que él llegue y que la mamá le tenga buenas noticias acerca de su comportamiento. Cosa de que cuando llegue no haya ningún problema, además porque por amor lo quiere ver y quiere que las cosas estén bien. Pues hoy vamos a tomar esa pequeña ilustración como para poder entender un poquito más acerca de estos pasajes, respondiendo a algunas preguntas, a saber, ¿realmente soy hijo de Dios? Como cristianos, ¿tenemos esperanza? ¿El cristiano debe o no alejarse del mal? ¿Y cuál sería nuestro ejemplo de vida? ¿Verdad? Porque la mejor manera de aprender quizás sea con el ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ver hoy que hay alguien ejemplar en quien podemos nosotros confiar y seguir su ejemplo para también moldear nuestras vidas. Entonces vamos a ver este pasaje y, ah, caramba, perdón, pastor, sé que ya oraste, pero también es necesario hacerlo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que me permites de ministrar tu palabra. Gracias por mis queridos hermanos que también me han dado la oportunidad de poderles servir mediante la exposición de tu palabra, Señor, y es una necesidad muy grande que quiero poner delante de ti, amado Padre, que me permitas, por favor, dar claridad, ser un instrumento para que puedan nuestros hermanos, también yo, comprender más acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de lo que deseas para nosotros y también vislumbrar aquella esperanza que tenemos en el mañana de que un día te veremos y que un día podremos compartir contigo toda la eternidad. Si bien es cierto, ya nos diste esa oportunidad, eh, es también muy esperanzador verte en toda tu plenitud ese día, amado Padre, y a ti, Señor Jesús, y pedimos la asistencia de tu buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a tomar esa frase, dice, un hijo que espera se porta bien siguiendo un buen ejemplo. Es así. Entonces vamos a desarrollar estas porciones tomando esa frase por partes. Un hijo que espera se porta bien siguiendo un buen ejemplo. Empecemos con la primera parte, un hijo. Y vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 3. Si quieren, por favor, acompañarme allí en su Biblia. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y empieza esta palabra, empieza esta frase haciendo un llamado de atención a nuestros corazones, a nuestra mente, a que prestemos atención a algo importante. De aquí que diga, mirad, ¿verdad? Lo que viene a continuación es digno de prestar atención, a saber, básicamente el amor del Padre. Y es que cuando se trata del amor nos encontramos con muchos desafíos por delante porque tratar de comprender el amor del Padre es quizás algo imposible para nosotros, ¿verdad? Podemos disfrutarlo, sí, podemos recibirlo, sí, podemos dinamizar en nuestra vida su amor para con los demás y para con Él y para nosotros mismos, sí, pero llegar a comprenderlo en toda su plenitud es muy complicado, por eso Dios
dice de sí mismo que es amor. Y en este momento nos está diciendo, mirad, prestemos atención a lo que viene adelante. Un llamado divino a prestar atención. ¿A qué? Al amor de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Dice allí la siguiente frase, ¿verdad? Y este cual nos recuerda también esa palabra en Juan capítulo 3 cuando dice de tal manera, ¿cierto? Es algo que como que no se puede medir. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros tengamos la oportunidad y el derecho de ser llamados hijos de Dios? Quizás en nuestra vida nosotros podemos preguntarnos si Dios nos ama o no. Podemos llegar a experimentar dificultades y pensar por eso que Dios puede que no nos ame, sí o no. Pero acá hay una respuesta muy grande a cada uno de nosotros y es que Dios ama y nos ama y la demostración de su amor es que ha entregado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros y darnos esperanza en Él. Trae a nuestra mente que hay un amor que es grande, ¿verdad? Disponible para cualquier ser humano. Es decir, este amor también no solamente es grande, es profundo, es incomprensible, pero también tiene una extensión mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y también para toda la humanidad. De manera que cualquiera que esté acá sentado y cualquiera que pueda escuchar, tiene esperanza y tiene la oportunidad de recibir el amor del Padre. Y que dicho amor tiene un dador. Es lo que también dice esta frase, ¿cierto? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Hablando de alguien que está entregando ese amor y quien entrega ese amor, quien da ese amor es el Padre. Entonces, para entender un poquito mejor, podemos examinar Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Vamos a leer lo que dice este pasaje. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esta es la respuesta, queridos hermanos y oyentes, a cómo somos hijos de Dios, cómo un ser humano puede entrar entre esa categoría, entre la dignidad, entre el honor de ser llamados hijos de Dios. Básicamente con este pasaje entendemos que es más, a todos los que le creen, a los que recibieron a Cristo Jesús, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? También dice allí en la Biblia, vamos a continuar en el versículo 1, dice que para que seamos llamados hijos de Dios, y dice además, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. De pronto, para tener una asistencia un poquito mayor con respecto a ese conocimiento, tuve que apoyarme un poquito en el original y básicamente hay otras palabras que pueden dar una pincelada más a ese concepto de conocer. Y es tres palabras como tener, reconocer, entender. Pregunta, ¿el mundo nos comprende? Si no, ¿saben? A lo suyo vino el Hijo de Dios, el que tenía todo el derecho, del cual la creación testifica que se para frente al mar y dice al mar que hasta acá llegará y el mar obedece. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vino a esta tierra y vino por los suyos y los suyos no le recibieron. Pero se extiende entonces más a dar más esperanza a cada uno de nosotros, a cualquiera que escuche, los que creen y les que confían en Él, que le reciben, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Pero ellos que no entendieron o el mundo que no entendió, que no recibió, que no conoció al Hijo de Dios, por supuesto que tampoco nos va a entender, nos va a comprender, ni va a haber una propiedad, cuando te dan algo y tú te apropias de ello.
Cuando Jesús vino, la idea era de recibirlo, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, recibirlo, apropiarse de él, ¿sí? Tener ese compromiso, esa confianza que abraza al Hijo de Dios. Bueno, nosotros, queridos hermanos, no recibimos eso de parte del mundo. En el contexto actual vemos que quizás hay algunas festividades y demás, y como que no compaginamos, ¿verdad? Bueno, a él no le conocieron, a nosotros también, por supuesto, no nos van a conocer. La razón es porque no le conocieron a él. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte que dice que espera. Entonces, la primera parte es un hijo que espera. Gracias. El versículo 2, vamos a mirarlo allí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice, amados. Ahora, nuevamente enfatiza esta verdad, ¿verdad? Dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este pasaje muestra algo que es muy esperanzador para todos los hijos de Dios, porque dice allí antecitos que ahora que somos hijos de Dios, viene lo demás. Es decir, si alguien está por fuera de, no aplicaría lo que viene a decir esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La que vamos a mirar. Pero también hay otra esperanza, que quien esté por fuera de la lista, nuevamente repetimos, es en Cristo Jesús que se consigue o que se recibe el derecho de ser hijos de Dios. Y por tanto tenemos una esperanza que va a explicar a continuación. Dice que sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué les parece? Algo incomprensible al intelecto humano. De aquí que diga que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente, ¿cierto? Porque la mente natural no puede comprender las cosas que son del espíritu. Y esto es una de esas cosas que es difícil de entender, pero que podemos abrazar con alegría, y es el hecho de que un día seremos como Él. Segunda de Pedro 3:1, del 3 al 5 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, mira, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y allá nos dice un poco acerca de lo que significa que seremos semejantes a Él, y es que vamos a tener parte en su naturaleza divina. No sé para ustedes, para mí eso es demasiado esperanzador, porque constantemente me encuentro en una guerra en contra del pecado, los pensamientos, las tentaciones, los fracasos, los desaciertos y demás. Es muy esperanzador, mis queridos hermanos y familia, que un día podamos participar de la naturaleza divina y podamos ser parte con Él. Eso nos dice Segunda de Pedro, ¿sí o no? Miremos por allá otro pasaje en Romanos, cuando nos dice, y si somos hijos, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si somos hijos de Dios, somos herederos. Mira lo interesante, herederos. ¿Quién no quiere tener un lugar? ¿Cómo, pastor? Disculpa. ¿Quién no quiere tener parte de la herencia, verdad? Mira, somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es una de las grandes bendiciones que nos otorga el Señor. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Difícil de entender, pero muy bueno de disfrutar, queridos hermanos. Por eso se convierte en una esperanza. Ahora, vamos a mirar un poquito el contexto. Siempre que nosotros abordamos la palabra, es muy sano mirar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está con el texto. Vamos a mirar un poquito antes de Primera de Juan capítulo 3. Vamos a mirar el capítulo 2 y vamos a descansar un momentico en el versículo 28, que dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que, mira, cuando se manifieste, tengamos confianza.
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Difícil, porque por un lado es una esperanza, ¿cierto? Por otro lado nos dice que podemos alejarnos avergonzados. La pregunta sería entonces, mirando y haciendo un examen interior, cada uno de nosotros, según nuestra conducta o según los frutos que nosotros podemos dar, haciendo una evaluación en dónde nos encontraremos cuando Él se manifieste. La pregunta sería, ¿correremos avergonzados delante de Él o abrazaremos como un padre, como aquel que es coheredero con nosotros? Vale la pena pensar en ello, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Esperando ese momento que, cuando el momento en que Jesús se ha manifestado. De manera entonces que Jesús se convierte en una esperanza. Y si en ese examen pensamos que si Él llegase, que si se manifiesta hablando de un momento escatológico, hablando de un momento futuro que va a acontecer en un momento cuando le veamos nuevamente, si llegamos a pensar que correremos avergonzados delante de su presencia, nuevamente recordemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿No quisieran, queridos oyentes, ser hijos de Dios? ¿No quisieran en el momento en que todo esto se termine y que llegue el Rey de Gloria, estar con Él como hijos y no correr avergonzados? Jesús es nuestra esperanza. Mira, el niño que está en la ventana espera, ¿cierto? Y esa esperanza lo lleva al dinamismo, lo lleva a ser diligente en la mayoría de casos. Juan capítulo 14, versículos 5 y 6 es muy, muy sabio, porque el niño acá está esperando el regreso del Padre, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. ¿Hay incoherencia en lo que se está mencionando, sí o no? Porque en un sentido, el niño espera al Padre, quiere estar con él, ¿verdad? Mas nosotros, ¿cómo podemos conocer al Padre? Por medio de Jesús, ¿verdad? Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su naturaleza, ¿cierto? También Juan capítulo 1 dice que nosotros le conocemos, que nadie lo ha conocido, pero por medio de Él sí. También dice en Juan capítulo 14, versículos 5 y 6, dice, si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros enfocamos nuestra atención en la persona de Cristo, naturalmente estamos conociendo el carácter del Padre y lo estamos abrazando a Él. No es una esperanza lejana, ya es una esperanza de fácil acceso y es mediante la confianza en Cristo Jesús. Ahora, este niño que espera, esa esperanza en la mayoría de casos lo lleva a portarse bien. Miremos un momentico el versículo 3 de ese pasaje que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hablábamos de pronto de que el niño, esperando el regreso del padre, no quisiera que llegara el padre y la mamá y diera quejas acerca de su conducta y tener problemas y dolor de cabeza con el padre, ¿verdad? Quizás el niño busca obedecer a su madre para que cuando llegue el padre todo esté bien. Bueno, esto se convierte en algo esperanzador. Sí, en ese sentido, pero también en el sentido de que vale la pena el día en que le conozcamos, en que Él se manifieste y le veamos tal cual como Él es. Allí se convierte algo esperanzador. Saben, queridos hermanos, la purificación, a saber, este concepto básicamente podemos mencionarlo como es, como santidad, estar apartados del mal con un propósito, ¿verdad? Nosotros como cristianos hemos tenido la posición de ser santos y Dios también nos llama a que vivamos conforme a eso. Si tenemos los que ya tienen una carrera profesional y digamos tienen un título de, por ejemplo, abogado, ingeniería, de médico, lo más natural
es que puedan desarrollar su actividad laboral en honor a ese título, ¿verdad? Si son médicos, la idea pues es desarrollar ese oficio. Nosotros hemos sido llamados santos, que es lo más natural, que vivamos conforme a esa santidad, ¿verdad? Y es que, hermanos, dejémonos de vainas. O sea, el pecado realmente daña. Las veces que he estado más triste, más solo, más confundido al momento de tomar una decisión, en la oscuridad más honda, el zarandeo que se llama por ahí, que también vivió en alguna medida Pedro, ese distanciamiento de Dios, ese sufrimiento, esa pérdida de propósito, esa pérdida de dinero, pérdida de tiempo, infructividad en las cosas que hacemos, todo eso lo he experimentado en los momentos en los que he estado más lejos de Dios y más cerca al pecado. Por eso, queridos hermanos, Dios anhela que nosotros estemos con Él y nos purifiquemos a sí mismo. Mira, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice cuando sus mandamientos no son gravosos? Que ya lo hemos mencionado, que cuando Él nos da una instrucción, en el original es la idea de que si lo cumplimos va a haber un beneficio propio y un beneficio para Él, ¿sí? Si cumplimos sus mandamientos, entonces va a haber provecho, ¿sí? No son gravosos. Si seguimos lo que Él desea que nosotros sigamos en nuestro diario vivir, eso va a tener buenos frutos, va a ser algo bueno para nuestra vida y por supuesto también vamos a pintar una sonrisa en el rostro de Dios. De aquí que también muchos pasajes nos digan, ¿no? Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También recordamos Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas áreas donde Dios quiere que estemos purificándonos a sí mismo, teniendo la esperanza de que un día le veremos. Romanos 8:13 es muy claro. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviremos. Santiago 1:13 también nos sirve como para entender un poco. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído, ¿cierto? Después de la concupiscencia da luz el pecado siendo consumado da luz la muerte. El pecado nos destruye, queridos hermanos. ¿Saben dónde puede estar el problema? Posiblemente dejamos de ver la esperanza que tenemos en Él. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que quien tiene esta esperanza, en 1 Juan capítulo 3, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. Enfoquemos nuestra atención en la persona de Cristo, en su bondad, en lo que tiene para dar. No lo perdamos de vista, aun cuando el pecado golpea, no lo perdamos de vista. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo peor que podemos hacer en el momento en que como cristianos hemos cerrado al blanco es apartarnos de Él, lo que Él espera. Y si miramos a la cruz y miramos a Cristo, vemos unos brazos abiertos dispuestos para aquel que quiere volver a Él. Y ahora, hijitos, recordemos el versículo 28 del capítulo anterior. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esa es la clave, estar enfocados en Él, estar purificándonos en Él, estar permaneciendo en Él. Y finalmente, siguiendo ese ejemplo, recordamos la frase, un niño que espera se porta bien, siguiendo un buen ejemplo. Y el buen ejemplo por excelencia que nosotros tenemos es Jesús, ¿verdad? Él vino acá a la tierra y nos enseñó cómo tener una vida digna, una vida honorable, una vida que da buenos frutos para el Padre. Así como Él, dice la palabra en el versículo 3, si quieren mirarlo por favor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
su pureza, su excelencia, su vida, es la mejor manera en que nosotros podemos aprender a ser puros. ¿Saben? Hay un estudio que hicieron en una universidad diciendo que cuando una persona se casa cuando un hombre se casa con una mujer, a través de los años, de tanto interactuar, de tanto compartir, de tanto pasar, salir, inclusive las discusiones, los abrazos, el perdón y todo eso, de tanta experiencia, de tanta cercanía con esa persona, el esposo a través de los años se va pareciendo a la esposa y la esposa a través de los años se va pareciendo al esposo. En algunas cosas, en lo personal no me gustaba el dulce, ¿ahí en qué? A veces me dan ganas de comer una gomita. Ya saben por qué. Mi esposa, poco para la sal, pero ahora una buena arepa con salecita, buena. Y no solamente este estudio dice acerca de los hábitos, también habla acerca inclusive de la parte física. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, con la persona de Cristo, a través de los años, cada uno se va pareciendo más al otro, con una excepción. Cristo es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es siempre lo que es. ¿Quién cambia? Nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Nuevamente, queridos hermanos, y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿Se dan cuenta? El enfoque donde debemos estar. Que nuestro querido Padre nos ayude a permanecer en él para que cuando se manifieste, saben, queridos hermanos, tengamos plena confianza y estemos allí alegres de su venida y no nos vayamos avergonzados, sino que podamos decir que somos llamados hijos de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Señor, gracias por la esperanza que nos das de estar contigo, Padre. Gracias porque tu gran amor se manifestó en el hecho que entregaste a tu Hijo Jesús para que cualquier persona, cualquier alma pueda ir a Él conociéndolo, aceptándolo, creyendo en Él y de esta manera poder ser llamado Hijo de Dios. También aprendimos, querido Dios, que quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si en nuestra conducta no está siendo evidente que estamos tomando decisiones para purificarnos, la pregunta sería si somos hijos de Dios o no. Si no lo somos, si alguien no lo es, Padre, gracias porque tú dejas la puerta abierta para que en Cristo Jesús sea hijo de Dios. Y si como cristianos hemos dejado de lado, hemos sido negligentes con los medios de gracia, querido Padre, ayúdanos a estar en ti, a permanecer en ti, como nos dices en Juan capítulo 5, y de esa manera llevaremos mucho fruto, amado Padre. Ayúdanos, Padre querido, y gracias, muchas gracias, Padre precioso, por darnos una esperanza tan grande, en que un día estaremos siendo partícipes de su naturaleza divina. No lo merecemos, pero lo agradecemos, querido Padre. En el nombre de Jesús, amén.